El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará en el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. El tiempo de la Cuaresma es una invitación a la conversión, 40 días para celebrar la Pascua del Señor, y escuchamos la palabra que nos va exhortando a esa realidad de nuestra vida, a pensar cómo vamos haciendo ese proceso de conversión. Algo tiene que mejorar en nuestra vida, algo tiene que quitarse de nuestra vida que no nos ayude para estar en paz con Dios y con los demás. Hoy escuchamos este Evangelio de Jesús que habla de que a esta generación o a esta gente, dice, perversa, no se le dará otra señal que la de Jonás. Y es que en el tiempo de Jesús mucha gente no lo pudo entender, no pudo descubrir quién era Él, no lo aceptó, no recibió su mensaje. Y querían que Él hiciera otras cosas, más milagros o cosas mayores todavía, para poder descubrir realmente que Él era el Mesías. Y entonces Jesús dice que a esta gente, y esa expresión también se actualiza ahora a nosotros y toda la gente de este tiempo, no se le dará otra señal que la de Jonás. Jonás fue un enviado de Dios, un profeta, para anunciarle a la ciudad de Nínive que dentro de 40 días iba a ser destruida. Y Jonás predicó, dice la lectura que hemos escuchado hoy, durante todo un día. Y cuando los habitantes de Nínive escucharon, hicieron el proceso de conversión, empezaron a dar señales de que se arrepentían, y entonces Dios ya no envió la destrucción a la ciudad. Y entonces las señales, Jonás, porque Jonás es el que predicó la palabra de Dios, y los habitantes de Nínive, al escuchar la palabra de Dios, entendieron y se dispusieron a la conversión y empezaron a dar muestras de que estaban arrepentidos. Y entonces esa misma señal es la señal que se le dará a la gente del tiempo de Jesús y a la gente de ahora, a nosotros, que ya no es la señal de Jonás, sino ahora es el Hijo del Hombre, ahora es Jesús. Jesús está predicando, Jesús está llevando a cabo la obra para la que vino a este mundo, y entonces esa será la única señal, no habrá otra. Jesús predica el Evangelio, y todo aquel que logra entender que esa es la palabra de Dios y cambia su vida, Dios tendrá compasión de ella. Y ahora también, lo que se predica es la palabra de Dios. No hay otras señales, es la palabra de Dios que se da a conocer por todo el mundo. Se proclama la palabra de Dios, el Evangelio. Y entonces lo que se pide a esta gente, a esta generación, a nosotros, es el escuchar esa palabra, atenderla como palabra de Dios y hacer la vida, es decir, hacer el proceso de conversión. Dentro de 40 días celebraremos la Pascua. ¿Cómo estará nuestra vida? Y entonces es tiempo para empezar a realizar ese proceso. Si no lo estamos haciendo, ahora si lo estamos haciendo, pues hay que seguir en esa tarea de la conversión.
porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Porque de repente otros escucharán ese mensaje y lo atenderán, como sucedió también con la reina del sur, dice Jesús, una reina pagana que vino en tiempos de Salomón y escuchó la sabiduría que procedía de Dios por medio de Salomón. Pero dice, esa reina va a juzgar a la gente de este tiempo, porque ella entendió esa sabiduría como una sabiduría de Dios. Y ahora los que están ahí escuchando a Jesús no logran entender que el mensaje que Él está proclamando es un mensaje de Dios, que es el mismo Dios que les está hablando. Ahora también puede ser que nosotros escuchemos la palabra y no atendamos esa palabra. Puede ser que se proclame el Evangelio y de repente nos hemos acostumbrado a escuchar el Evangelio y ya no nos dice nada. Ahí es donde hay que poner atención, porque el Evangelio siempre nos tiene que hablar. La palabra de Dios siempre nos tiene que provocar algo en nuestra mente, nos tiene que hacer pensar de alguna manera cómo está nuestra vida para empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, como digo, pues tal vez otras personas que tal vez no vienen muy seguido a la iglesia, de repente escuchan y atienden. De repente oyen un mensaje y entonces ya empiezan a pensar que es necesario cambiar. Y nosotros de repente podemos acostumbrarnos a la escucha de la palabra y eso es muy peligroso porque entonces cuando uno se acostumbra, pues ya la palabra no le dice nada. Que el Señor nos ayude para que nosotros atendamos esa palabra, siempre pongamos atención a lo que dice, qué es lo que me dice a mí, para qué se está proclamando esta palabra, qué tengo que hacer yo en estos 40 días, cómo debe ser el cambio que debo realizar en mi vida, qué debe provocar en mí esta palabra que se me proclama todos los días que tengo esa oportunidad de escucharla. Que el Señor nos ayude, que atendamos siempre su mensaje.